nuestro vicepresidente Henry von Baer va a usar PowerPoint en un momento más. Yo quisiera, Presidenta, junto con Henry von Baer y el señor subsecretario, vamos a ocupar 28 o 30 minutos en esta primera fase para poder, nos interesa muchísimo escuchar a los senadores, particularmente al señor subsecretario, poder en el caso nuestro con Henry aclarar alguna duda sobre el informe. Yo voy a contar un par de cosas estructurales y luego el vicepresidente va a explicar las 10 medidas esenciales de nuestro informe. Yo quisiera decir por qué hemos dicho que la comisión es una comisión de expertos, pero además ha sido una comisión de diálogo político y bastante orgánica, en ningún caso arrogándose una representación que no tenemos. Pero queremos resaltar que en nuestra metodología de trabajo existía la posibilidad de los votos de minoría, bastaba con que 5 de los 33 comisionados estructuraran un voto de minoría para ser además incorporado en el informe, y eso no ocurrió. Entonces, este trabajo de las 70 medidas que ustedes tienen y que ya está en la página web descentralización.cl es un esfuerzo de agregación de demanda, es un esfuerzo de jerarquización, es un ejemplo de simplificación. Comentarles también que se dialogó con las 15 regiones y tuvieron un trabajo homologado con los 5 ejes temáticos de la comisión, lo obvio, político, administrativo, económico, capacidades regionales y el tema de participación, lo va a explicar más Henrich. Y los acuerdos de los consejos regionales, estas reuniones regionales en que participaron activamente consejos regionales, fueron jerarquizados, tomados en cuenta e incorporados, yo diría, en un 90% casi sustancialmente a nuestro informe. Tercero, nosotros escuchamos, aparte de los miles de páginas y el trabajo fino que hicimos con la SUTERE de reconstruir información, precisar, trabajamos con muchos ministerios, revisamos los consejos que los organismos multinacionales han venido haciendo al país, particularmente el BID, la GIZ y la OCDE, en esta materia. Nos reunimos, por ejemplo, en el tema fiscal, entre otros, gracias a gestiones con la SUTERE, con Teresa Termisian, que es la experta mundial de responsabilidad fiscal y descentralización fiscal, con mucha precisión. ¿Por qué digo todo esto? Porque se evitó voluntarismo, se evitó maximalismo y se evitó también minimalismo. O sea, esta es una propuesta de descentralización, creemos nosotros, bastante sustancial, pero a su vez realizada desde la perspectiva de nuestras tradiciones, de un Estado unitario, un Estado central fuerte con opacidades, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la secta funciona entre regiones, en los diálogos regionales apareció toda la falta de estatalidad, que es importante construir también en todos los territorios, y se trata de lograr, como dijimos ayer, reconciliar el país, ¿no? Hay un resentimiento en muchas regiones, en las provincias, en muchas comunas, con la falta de autonomía, la falta de coparticipación en renta, etcétera, etcétera. Con esa explicación, diciéndole al Senado de la República que hemos hecho este esfuerzo de jerarquización, quisiera solo detenerme antes de ofrecer la palabra a Henry von Baer en dos cuestiones esenciales. Uno, el modelo político, y dos, algunas de los lineamientos en el tema fiscal. En el modelo político, decir que lo que se busca hacer es lo que llamamos simplificar sin duplicidad, hacer una descentralización, además que está leyendo los claroscuros de los modelos existentes en América Latina y en los países más desarrollados. Y es por eso que se dice tiene que haber un gobierno regional autónomo con el intendente electo y se mantiene la delegación central. Hay una precisión, escuchaba en la mañana al senador Bianchi, hay una delegación clara del gobierno central a través de las gobernaciones provinciales. Nosotros proponemos el nombre de delegado provincial, y el delegado de la provincia donde está la capital regional es también el delegado regional, el coordinador de aquellos servicios de carácter regional, y obviamente todo lo que tiene que ver con gobierno interior, que además se estructura en gran medida a través de las gobernaciones actuales, también tiene su expresión
regional a partir de este delegado de la provincia capital. Los Ceremi en nuestro modelo siguen siendo parte del gobierno central, pero obviamente la recomendación de la Comisión para evitar duplicidades es que algunas seremías debieran desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de fortalecimiento del gobierno regional autónomo, que además sacaba esto del presidente del Consejo Regional, el intendente electo debe ser el presidente del Consejo Regional, una figura, con poder del core, pero una figura. Grandes países con regiones muy grandes, como Francia, el presidente de la región es también el presidente del Consejo y cogobierna con su Consejo, como el modelo de los municipios. Nosotros no nos gusta la figura doble. La propia Asociación de Consejeros Regionales nos pidió que no existiera la figura doble. Ellos mismos nos pidieron unánimemente que se considerara una figura para el diálogo institucional, intendente, que es el mismo presidente del Consejo Regional. Ese gobierno regional, 5 grandes áreas de gestión, y allí hay que entregar programas, fondos en algunos casos, y también a juicio nuestro, en el calendario que se ofrece, para destrabar en la sugerencia que le hemos hecho al gobierno, este proyecto de traspaso de competencia, se propone que algunos servicios clave, INDAP, Corfo, Servio, entre otros, pasen al gobierno regional autónomo. Y por tanto, en esa construcción, todo lo que es cumplimiento de normas, todo lo que de manera obvia tiene que seguir siendo Estado central. Y por eso se dice Servio a las regiones, pero la Seremi de Vivienda se mantiene como parte de la representación central, que tiene que cumplir además roles de supervisor, entre otros, y coordinación de políticas nacionales. Los mismos intendentes electos, en el caso de las grandes regiones con macrozonas urbanas, el jefe de la ordenanza metropolitana de manera clara. Finalmente, los últimos 2 minutos para hablar de la fiscalidad, Presidenta, decir que lo que se propone en un 80% de devolución. ¿Qué es lo que es devolución? En la jerga de las relaciones intergubernamentales. Es devolución de recursos que hoy día recauda el Estado central. Recordemos que una de las cosas que se propone es que el llamado royalty minero quede en el sistema regional, la mitad en las regiones mineras y la otra mitad al Fondo de Convergencia Regional. Ese royalty minero es solo el 10% de lo que recauda el Estado central en impuestos mineros. No estamos hablando de la gran fiscalidad, pero estamos diciendo que la demanda que hay en el norte particularmente de que quede una parte algo en Atacama, en su región, en Copiapó, en Tierra Amarilla, en Calama, etcétera, que esas zonas también tengan Rancagua, Machalí, bueno, los Andes, etcétera, ¿no? Y hay una parte incremental moderada que se propone de algunos tributos y mejora la recaudación de tributos, como los impuestos predial, como que solo cuando hay tala de bosque algo deje la industria forestal, este pequeño impuesto para que Valparaíso, a pleno régimen, estamos hablando de 30 millones de dólares, en todos los puertos del país, que quede algo de la industria de los puertos en estos municipios que tienen una muy baja fiscalidad, en una arquitectura de lograr lo que dijimos ayer, que donde se extrae y se gana también se dejen los recursos. Con el Ministerio de Economía reconstruimos que las centrales, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, no pagan nada en los territorios. Hay un mecanismo de no pago por varias razones y se propone ahí una patente territorial eléctrica para que exista ese aporte a los territorios. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Heinrich von Baer. Muchas gracias.